Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Y como es costumbre, muchas gracias por vuestra compañía. Hoy damos la bienvenida a la cita con la poesía a María Jesús Silva, una poeta madrileña que nos ha visitado ya en varias ocasiones, a la que hoy acompaño no en calidad de organizadora de este ciclo, que también, sino sobre todo en calidad de lectora de una poeta a la que admiro, a la que respeto y, por qué no decirlo, también a la que quiero. Hace unos meses, en diciembre, se presentaba en Madrid Gaviotas en la cabeza, este libro que da título a la cita con la poesía de esta tarde. Y aunque quienes seguís las citas con la poesía ya la conocéis, como he dicho, ha venido varias veces, además tenéis unos flyers que estaban en la entrada donde ella misma habla de lo que supone el hecho poético para ella y con un listado de los libros publicados, sí que voy a decir simplemente que María Jesús es autora de varios poemarios, 7 en total hasta la fecha, merecedores de algunos reconocimientos importantes, como por ejemplo el premio de la Facultad de Poesía José Ángel Valente en su segunda edición por su poemario Hay caballos atravesados en mi garganta, libro que presentó también en esta casa. Con todo, no son estos reconocimientos lo más importante. Lo realmente importante, en el caso de María Jesús, son esos mundos poéticos que es capaz de crear en cada uno de los libros. Hablando de Gaviotas en la cabeza, veréis que entre todas las posibles palabras de las que disponía para dar voz, forma y también título a este libro, María Jesús eligió 2 palabras que juntas resultan poderosas: gaviotas y cabeza. Pero un libro es mucho más que palabras. Un libro es sobre todo cómo esas palabras actúan en nosotros. Pueden creerme si les digo, empezar a leer el manuscrito de Gaviotas en la cabeza, tuve una experiencia similar a la que cuenta Gustave Flaubert en su correspondencia. Flaubert dice que cuando estaba escribiendo Madame Bovary, concretamente el suicidio de Emma Bovary, sintió en su boca el gusto del arsénico que ella ingirió. Pues les aseguro que a medida que avanzaba por el primer poema del libro, ese catálogo de locos con el que nos introduce en el resto del libro, mi cuerpo iba experimentando cada una de las sensaciones que el poema reproduce, hasta dejarme al borde de la lluvia y sin aliento. Tuve que abandonar la lectura unas cuantas veces. Y es que los libros no siempre nos encuentran de la misma manera, y según cómo nos encuentren, reaccionamos de una forma o de otra. Y las palabras brotan a saltos o a tropezones. Hay libros que, como bien dice la poeta Ada Salas en su poemario La sed, se escriben sobre la carne misma. Tal es el caso de este libro para mí como lectora. Evidentemente desconozco lo que será para ustedes, porque cada lector, cada lectora, cuando lee, escribe un libro diferente. En mi caso, y solo después de un proceso necesario de abandono e insistencia en la lectura, solo después de caminar por algunos de los lugares que María Jesús había transitado para poder escribirlo, pude dar forma al prólogo que me solicitó y que en realidad, así lo siento ahora, tengo la impresión de que se escribió solo. En este poemario, dedicado a quienes no regresaron del pabellón 54, María Jesús Silva encuentra las palabras justas para crear un mundo donde modelar la belleza de lo terrible. Esa belleza que, como dice Rilke, es el principio de lo terrible. Ese infierno donde poder ser loco sin forma definida. Ese infierno donde ser loco sin forma definida. Hasta gritar: no me abandonéis, no me abandonéis, en palabras de un Leopoldo María Panero tan presente en el libro. Quienes conocen la trayectoria de María Jesús Silva, y hay varias personas en la sala que la conocen, saben de la inquietante exactitud de sus números inexactos, título de uno de sus poemarios,
De ahí que este pabellón 54 sea una pieza clave no solo para la escritura, sino también para la lectura. Si quieren, luego pueden preguntarle al respecto. Acostumbrada a diseccionar los miedos en Al otro lado de los cocodrilos, la vejez, la enfermedad, la muerte, en Hay caballos atravesados en mi garganta, o el amor y el desamor, en Arquitectura de la piel y el desorden de noviembre, María Jesús Silva se adentra ahora en los corredores de la mente para descubrir qué hay más allá de la luz y de la sombra, qué del otro lado del ruido, en qué espejo mirarse sin temor a la noche, o cómo interceptar, si esto es posible, la dentellada del reptil, el relincho del caballo o el zarpazo del viento. Aquí, en este libro, como hiciera ya en Paseo de invierno en Finlandia, vuelve a escribir en los espacios blancos de las palabras. Y marcado con el número 7, este poemario viene a complementar la sólida creación de una autora que desde 2013 se pasea por los grandes temas, como si en cada ocasión roturara la tierra. Es decir, como si en cada ocasión arara la tierra por primera vez, el propio cuerpo por primera vez. Y lo hace, como dice Joan Margarit, con la sola herramienta de la verdad. Lo único, dice Margarit, que funciona en poesía. Yo les invito a leer a María Jesús Silva, a entrar en cada uno de sus libros, hoy especialmente en Gaviotas en la cabeza. Y les digo también que si lo desean, hacia el final o en el medio, cuando sientan ese deseo, pues pueden hacerle preguntas, ya sea sobre ese pabellón 54, sobre su proceso de escritura o sobre cualquier otro asunto que sea de vuestro interés. Porque os aseguro que la lectura de estos poemas va a suscitar vuestro interés. Reservaremos para ello unos minutos para que al final o en medio se pueda hacer ese diálogo con María Jesús. Y bueno, voy a terminar porque quiero darle la palabra ya a ella, dando las gracias, algo que no se suele hacer, ¿verdad? Pero dando las gracias a la editorial Los Libros del Mississippi por haber publicado un libro como este. Aunque, bueno, van a ver cuando tengan el libro que María Jesús les va a entregar una fe de ratas y eso sí que es un tirón de orejas que hay que darle al editor por no haberlo corregido. Bien, como siempre, gracias a la Casa de la Cultura, a Urchi, nuestro técnico, y, como no, a todos ustedes por la escucha. Sin más, pues recibamos a María Jesús con un aplauso si lo desean y escuchemos lo que tenga que decir. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde, esta fría tarde, porque hace un frío en Vitoria, que vamos. Gracias a Ángela Serna por invitarme una vez más y gracias a esta casa la que me encuentro muy a gusto. Ya he venido alguna vez más y para mí es un lugar que me acoge siempre muy bien. Os voy a contar un poquito de lo que yo soy, de cómo yo me siento para después poder escribir, ¿no? Pues soy una mujer que ha pasado de largo la cincuentena, la mayor de 3 hermanas. Soy madre de 2 hijas que vuelan libres y muy lejos. Trabajo en sanidad. He perdido amigos y he encontrado algunos otros. Vivo con una gata que me lame los párpados cuando estoy enferma porque tiene esa intuición, sabe que estoy malita y me lame los párpados. Escribo por rachas, robo tiempo a la rutina de mi día a día, de mi trabajo, de la compra, de la casa, de lo que son las rutinas diarias. Escribo desde que era niña. Es algo que necesito para poder respirar y afirmarme un poco en lo que soy y en el lugar donde yo me encuentro bien, escribiendo. Me defino con algunas palabras. Hay unas que me definen, que están como hecha para mí, ¿no? La palabra es antevasin, eso es una palabra en sánscrito que quiere decir frontera.
Conviven en mí fuerzas contrarias entre el ser y el no ser, cruzar o no cruzar. Por eso me encuentro a menudo en las fronteras, por eso siempre estoy en ese paso, en esa dualidad, ¿no? Mis ancestros me acompañan siempre y mis guías me ayudan. Aún así hay veces que no llego. Me cuesta establecerme en esta realidad. Me cuesta mucho volver a este mundo en el que estamos, en el que vivimos, pero yo a veces tengo la necesidad de irme a un mundo paralelo, de salir de aquí. Mi vida se tiende en una línea entre el daño físico y el emocional, que es otra frontera. A veces pienso que todo está perdido desde siempre. Da igual lo mucho que te esfuerces, que hay veces que está perdido. Y te vuelves a estrellar contra las paredes de cristal deseando algo que se ve del otro lado, que es quizás solo un espejismo. Y desde ahí, desde ese espejismo, es prácticamente desde donde yo empecé a escribir este Gaviotas en la cabeza. Es un libro cuyo hilo conductor es la locura y la frágil línea que nos separa de ella. Porque todos en un momento dado en nuestra vida se nos puede volar la cabeza y estar en el otro lado. Tenemos una mala racha, tenemos una depresión, tenemos una cuestión de nuestra vida que no sabemos gestionar, enfermamos mentalmente y estamos en el otro lado. Da igual lo que seamos, da igual la capacidad cultural que tengamos, si somos más o menos introvertidos, si tenemos más o menos amigos, da igual. La enfermedad mental nos puede entrar a todos y a todos nos lleva a un mundo que no nos gusta, que sabemos que existe, pero que no queremos ver, que es el mundo de las instituciones psiquiátricas. En este poemario nos vamos a mover por la individualidad de una enferma que psicológicamente está débil y que pierde la conexión con la realidad y es ingresada, lógicamente, en una institución para enfermos mentales. Este es un libro que podría ser también una cronología de la psique, ¿no? En la que se fotografían escenas de su evolución o de su no evolución, porque la cabeza nos puede evolucionar, pero también nos puede dejar, como digo yo, con la baba colgando para siempre y no salir de ese bucle en el que has entrado. Es un libro que tiene cotidianidad y que las escenas que allí suceden son las de cualquier día, en las que hay miedo, hay tensión, hay fantasmas, hay horror. Cuerpos que nos van a mostrar la mente y la carne. Los mundos que confluyen en este libro se van abriendo en cada uno de los poemas y así vamos descubriendo a otros locos que existen en el psiquiátrico. Personas muchas veces olvidadas que pierden incluso el nombre. Como decía uno de los poemas de Deborah Levy, si no tenemos nombre, ¿quiénes somos? Pues esto les ocurre a muchos enfermos psiquiátricos, que pierden el nombre porque son solamente un número dentro de la institución. El número de historia, el número de habitación, el número de loco, el que es un solo número. Se pierde el nombre, se comunican a través de el 25, el 32, el 42 y se olvidan de que los locos tienen nombre. Llego a la idea de plasmar todo este mundo en un poemario por la estigmatización que tienen las enfermedades y los enfermos mentales. Y cómo nosotros, desde nuestra posición de cuerdos, intentamos olvidarnos de que todo ese mundo está muy cerca
queremos acallarlo y hacerlo invisible, porque es un mundo que no nos gusta, que está lleno de cosas que no van con nosotros, que queremos como hacernos, que a nosotros nunca nos va a pasar eso, ¿no? Después de ver el documental El desencanto sobre Leopoldo María Panero, dirigido por Jaime Chávarri, tomé la decisión de escribir sobre el tema e intentar mostrar lo que ocurre en las cabezas de esas gentes, que, como digo, podríamos ser cualquiera. Nos toca y estamos condenados a vivir esperpénticamente con montones de medicación y en lugares de los que rara vez se sale. La estructura del libro parte desde alguien individual que está a punto de saltar desde una azotea debido a las voces que oye en su cabeza, y a partir de ese hecho es ingresada en una institución psiquiátrica donde nos vamos a encontrar con otros locos y otros enfermos mentales que también tienen voz. El libro se divide en 3 partes. La primera es Ella, una voz en solitario. Después el pabellón 54, la zona de ingreso, cuando ella ingresa por primera vez. Y el pabellón 54 de las zonas comunes, donde ella aprende a convivir con otros enfermos mentales. Este libro también puede ser una reflexión sobre la enfermedad, sobre la cicatriz, sobre la salud, para hacer de esos lugares imposibles espacios transitables, donde algo de verdad sirviera de cura o al menos de cuidados paliativos. Y esto es lo que os cuento un poco con respecto al libro. Si os apetece en cualquier momento preguntarme algo, o tenéis alguna duda, o levantáis la mano y me interrumpéis cuando queráis. Este libro lleva un prólogo maravilloso de Ángela Serna, que cuando lo leáis ya veréis la maravilla que ha hecho. Y ahora voy a pasar a leeros unos poemas al azar. Y nada, si en algún momento queréis decirme algo, pues nos comunicamos. Ella, zona 0. Hoy apareció la nieve llena de voces. Fue cuando me desdoblé en ese gran espacio blanco. La paloma que venía a comer a la ventana no volvió. Enloqueció primero mi gata. Se colgaba de las orquídeas y solo tomaba agua. Después agonizaron las mimosas. Las mordió, las arrancó los hijos y las clavó las garras. Se sentó a mirar su muerte. Sus ojos se volvieron blancos y quedó ciega. Se tumbó al borde de mis alas heladas en la azotea donde salimos cada tarde, donde me transformaba en pájaro y me suspendía en los cables de la luz, en las antenas del tejado, en las chimeneas, donde me colgaba de las cortezas ajadas de los árboles, de las hebras de sus ramas. Llegaron ellos, vestidos de blanco, llenos de luces rojas y amarillas, de correas grises y líquido transparente. Me sujetaron gritando: ¿dónde situarse para no caer si no estás muerta? Si me agarro las manos fuertes, siento las estrías que dejaron las astillas en las yemas de los dedos. Si me alcanzo la espalda, acaricio la cicatriz de las alas amputadas. Las voces. Zona de observación. Primera voz. Algo que no puedo tocar me persigue. Me llama por un nombre que no reconozco. Tengo que saltar. Tengo que alejarme de ese astral que siempre me encuentra, que conoce las cosas que no quisieron decir. Saltar y que se disuelvan en el vapor. Tampoco sé cómo llegó. Segunda voz.
Vi la luz triangular de la cavidad vellosa por la que me deslicé al atravesar la burbuja hídrica, caliente, mientras oí los gritos que tu dolor contenía. No logré respirar, ni llorar, pero he sentido cómo me aprietan y me cortan, y no pude seguirte fuera del sonido que me elevó para llegar a ti. Desde tus brazos de rafia hasta la garganta que me respiró, a la boca que oprimía el seno contra los labios para nutrir mi hambre. Persigo el latido de tu corazón al otro lado de la cueva. En esta dimensión tengo miedo. Tercera voz. Contra toda verdad, no hay nada cierto. Solo la lluvia moja las manos que aquella vez te vieron y no eras. Las gotas acarician el recuerdo que te escuchó tras la membrana amniótica. Solo tú que no fuiste me hizo ser. Pabellón 54, zona de ingreso. Llueven pelusas mientras pronuncio la palabra pausa. Esperar y seguir siendo los mismos. Podemos volvernos locos sin una forma definida. Quizá coserme los ojos y arrancarme la garganta sea suficiente para no ver ni gritar la devastación y el abandono en este recinto. Orientación sur-oeste. El caos despierta en una silla a la que permanezco atada. Todavía conservo el sabor de la ceniza entre los dientes, en la saliva. No me han perdonado la resurrección. Querían recordarme limpia, transformada en pájaro. ¿Quién soy ahora que me vuelvo naranja a medida que el sol me posee? Existe una oscuridad feroz en este lado, iluminado por todos los ojos que descubren lo terrible, que gritan que algo se ha interrumpido, más allá del mundo que los sostiene. La vidriera rota dentro de esta sala, de rejas oficiales, donde todo se detiene, choca contra la precisión milimétrica de las grietas en la pared sin cal. Ella se refugia despacio contra el suelo, donde vive la luz. Hay un recuerdo que, en el hueco de esa tierra prometida, han nacido dos ojos, una boca, dos piernas y dos brazos. En la superficie ha brotado el musgo bajo las glicíneas. Más al fondo palpita para siempre un pequeño corazón. Duerme mi hijo muerto. Siento cómo el peso me crece hacia abajo, como en la rugosidad nace la carne dura. El latido de un roce ha ido cambiando de color, de forma, de hueco, de luz. Ha sentido el golpe seco que la ha derribado. Las costuras retienen su entraña, alimentándose del calor de la piel desprendida. He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante y recuerdo. Leopoldo María Panero. Si me poso en una pierna, puedo ser un flamenco rosa dentro de la laguna salada, en espera de que lleguen los otros, aquellos que me salvarán. Si me poso a cuatro patas,
Puedo ser una pantera negra acostada en la rama de un árbol, en la sabana austral acechando a su presa. Si me siento de culo en el suelo, puedo ser un mono que se chupa las uñas y enseña los dientes mientras da palmas y come cacahuetes. Si me tumbo en el barro, puedo ser una anaconda fría y silenciosa que se desliza en los humedales de la selva. Si miro por la ventana, agarrada a los barrotes, puedo ser una princesa convertida en rana verde y amarilla que espera el rescate de un apuesto sapo. Pero solo soy yo que quiero ser. Hoja y árbol y pájaro y nube y río y arena, piedra. Las gaviotas quedaron atrapadas en el pozo. Las gaviotas cuyos negros graznidos manaban de la profundidad del pozo. Se oía el chocar del aleteo contra las paredes de piedra y ascendían plumas con sangre caliente. El pozo se había secado, no contenía las nubes ni a los pájaros, solo se oían los graznidos. En la cabeza, donde estaban anidando, que gritaban que yo estaba allí. Ahora comienza la aceptación de esos días en los que un ojo está dentro de otro ojo y las uñas crecen de una forma descontrolada y obligan a las manos a enlazarse como acículas. Imposibilidad de alejamiento, esperanza del perdón, esos días en los que la luz cae de forma horizontal en un lugar que no existe. He aprendido a llevar a mis muertos en una maleta blanda, ordenados, limpios. Los dejo en callejones cubiertos de musgo. Quizá puedan recordar. Luego les recojo llenos de lodo, con ese olor a humo infinito. Aquí el agua es más fría y la trayectoria de los pájaros forma un triángulo invertido, un espacio romo que conduce una y otra vez hacia la asfixia. Me marcharé de esta ciudad. ¿Cómo seguir con medio pie, sin una mano, con solo un seno, sin dientes, desvenada? ¿Cómo seguir con la cabeza llena de agujeros, por la que resbala materia gris que se pega a los labios? ¿Cómo se respira? Aquí está prohibida la multitud y soy una isla que resbala hacia un orificio caliente y enorme. El estado de la enferma 37 empeoró con el frío. Incluso encerrada en este lugar, puedo volar. Ellos no saben. Soy gaviota, águila, cuervo. Debajo de esta claraboya obscena, donde se estrella un torrente de lluvia, se filtran las gotas, en las que voy deshaciendo las cinchas, hasta ser un aguazal por el que fugarse. El pabellón 54, zonas comunes. El pabellón 54 sale al patio, lentos, en fila. Algunos cierran los ojos ante la luz. La mayoría abre la boca intentando sonreír. Forman fila cogidos de la mano. Hacen sonidos con la garganta. Entonces se tumban con los cuerpos apretados, unos contra otro. Y unos lloran
y otros ríen, y otros arrancan la hierba y se la comen, y otros cantan. Geometría cálida a lo largo de la tangente, partículas mínimas de sosiego. Están ahí, desproporcionadamente solos, con las manos metidas entre las mangas y los brazos retorcidos como aspas. Gritan hasta quedarse sin voz. ¡Sacarme de aquí! Y se dan cabezadas contra la pared, donde se vacían los ojos, donde se revientan los labios. 1, 2, 1, 2, 3. Y llegan los guardianes de todos los turnos y les limpian los mocos y el vómito y les sujetan para no caer y les encierran. La loca me acaricia la cara que mira en sus ojos, me coge las manos. Tú siempre hueles a lluvia, me dice. Hay en esas palabras una disminución del dolor, una pulsión fresca llena de gotas, de charcos, de galopadas sobre barro, de vacíos hasta llegar aquí. Hembra que entre mis muslos callabas de todos los favores que pude prometerte, te debo la locura. Leopoldo María Panero. Se desnuda con violencia, se masturba con gestos compulsivos, se ríe y escupe, nos reta con su mirada ártica, abre la boca, separa las piernas, se araña los brazos, se pellizca los muslos. Algunos se tapan la cara y ríen. Aplasta la espalda en la pared, grita y se tira del pelo. Y la tiemblan los labios, y los dedos entran en la cavidad sagrada mientras resbala por la pared y dobla el abdomen. Y la calma del último trecho es un bufido como de vaca contra las baldosas. Hay días en que los locos callan y les crece la mirada. Yo lo veo. Y las paredes respiran. Noto su aliento. No logro averiguar cómo se sale de aquí. He perdido la fuerza para recordar, para acordarme de los hombres que me agarraron, de cómo llegaron, de la hora del encierro, del abandono de aquel paisaje que me guardaba. Me han separado del otro lado. El loco descalzo y desnudo se tumba en el suelo para mirar a través de la ventana al cielo anochecer. Me acerco despacio para levantarle y el loco me cuenta que conoce las estrellas, que todo se formó de una estrella, que nosotros somos 43% polvo de estrella, que un meteoro es una lluvia de estrellas, que una estrella es una basura quemándose en la atmósfera terrestre, por eso brilla. Me dice que algunos cometas perdidos retoman su órbita, pero ¿cómo volver a la vida tras años de ausencia? Me descalzo y me tumbo a su lado y miro ese cielo. ¿Cómo volver a la vida tras años de ausencia, donde ya no hay estrellas, ni luna, ni sol? El universo no se expande, se acelera, grita. Ya no quiero ser estrella, ni sol, ni luna. No queda nada. Después de la memoria, no hay nada. Si estamos exhaustos, ¿cómo rehacer entonces la historia de las alas? Ya hemos comenzado a morir. La mujer perro ladra muy deprisa, pero nos entendemos. Cierra los ojos y se mueve en círculo. Levanta los brazos patas y rasca la puerta.
Se sienta sobre las piernas patas y nos cuenta que han llegado otros perros. Perros ancianos abandonados en la nieve. Después quemó la casa y echó a andar. La loca mece en sus brazos, sin descanso, un osito de peluche y recita una plegaria. Me comí a mi hijo recién nacido, le arranqué las vísceras, me las comí, le abrí las venas, me bebí su sangre, le corté en trocitos, me lo comí. Con los ojos hacia adentro para no ver, se queda quieto en mitad del inmenso pasillo acristalado, como una enorme burbuja que se eleva y gira entre los frunces de las sombras, apresadas en el pabellón. Los ojos regresan mientras se filtra un recuerdo en aquella luz. La loca se retuerce los dedos, se sube a una silla, se coge la cabeza con las manos y la esconde entre los brazos, y se tira al suelo y se ovilla. Intentos fallidos de acallar las voces. Han atado a la loca a la cama. Gritaba por el pasillo, ¡soy un rayo! Y se tiró contra el suelo. La cabeza ha rebotado contra el mármol, se ha roto la nariz y una ceja. ¿Cómo salvarla? La mujer subida a una silla lame el cristal de la ventana y se ríe. La cara roja, sucia, hermosa. Anda a gatas. Esconde la cara entre las manos. Me vigila. Llega hasta mí y se para. Me manda mi madre, dice, para que me mates. Los muertos están tristes sin mí. Están en silencio, tirados en el suelo, con las uñas manchadas de sangre. Aquí ya todos se han muerto. Les miro delgados, perdidos, y mi madre quiere que me muera yo también. Aún así camino. Aún así sigo caminando, con el sonido de la voz perforándome los tímpanos, mientras ella desliza su espalda por la pared y grita, «¡Mamá! ¡Ya se lo he dicho!». Ese loco tiene el rostro plano, como si fuera un personaje del Guernica. El ojo mira de frente, las manos como una sacudida caen sobre el cuerpo. Camina de forma torpe, arrastra los pies, está lleno de temblores, de tics, llega hasta una silla, como si llegara al paraíso. Durante muchos días no puedo hablar, ni llorar. Regreso de una guerra perdida y el paisaje empezó a deslizarse hacia atrás. Nos habló de la muerte, de las velas clavadas en los rostros, de aquellos que no pudieron seguirle, de la sed, de los brotes de efedras limpios creciendo en su cabeza. Alguien lo contó una tarde llena de gritos. Quiso salir a pasear con los perros por la playa. Quiso verlos correr hasta agotarse en el agua salada y llenos de arena, restregarse por las mantas. Él siguió en el pabellón 54 con el deseo lúcido en los ojos, con la esperanza de danzar junto a sus perros. Un día murió. La familia dijo que los perros ladraron como locos toda la noche y fueron sacrificados. La inocente crueldad de los cuerdos. Los locos miran en una televisión un documental sobre los pingüinos.
un grupo de pingüinos emprende el viaje de regreso al mar. Chillan y aletean, mientras avanzan en una sola dirección. Uno parece no pertenecer al grupo. Comienza a distanciarse. Se da la vuelta y cae. Se levanta confuso, cambia el rumbo y cae. Cae y chilla más fuerte. Corre en dirección contraria a los demás. Corre y tropieza. Se dirige a la montaña, pero no lo sabe. El pingüino loco cae. El pingüino loco va a morir. No sabe que en la montaña no está el mar. Y él busca el mar. Desesperadamente busca el mar. Loco, pingüino loco, aún no sabes que no te puedes salvar. Han estirpado la razón a los cuerdos y está depositado en vasos cánopos, como tentáculos llenos de larvas, donde se pudre dentro de vitrinas, embalsamando el cerebro. Siguen dando pasos a lo loco, sin orientarse, sin cicatriz, con gestos autómatas, gritan al mundo. Ahora, para terminar, le quería pedir a Ángela Serna que leyera conmigo. Que le quería pedir a Ángela Serna que leyera conmigo el poema que abre el libro. Es un poema a modo de introducción de lo que dentro nos vamos a encontrar. Bueno, yo no sé si se habrán dado cuenta, pero no ha habido ni una tos. Al principio sí, en cuanto ha empezado a leer, calmante para la tos. Muchísimas gracias por la atención en su nombre y en el mío. Sí. ¿Ya? ¿Ves? Sí. A modo de introducción, a los locos no nos quedan bien los nombres. Roque Dalton. Los locos del pabellón 54 se tiran por el suelo y se quedan acostados en las baldosas con olor a amoníaco. A los locos no los quiere nadie, están desamparados, se les torció la vida. Los locos andan agarrados de la mano de una pared a otra y no paran de hacer el mismo recorrido durante horas, días, años. Los locos se asoman a la ventana con barrotes y miran el muro de ladrillos mientras se les cae la baba y se balancean sobre las puntas de los pies. Los locos desdentados fuman sin parar y se ríen a carcajadas y se tapan los ojos con las manos. A los locos no se les reconoce por un nombre, son un número dentro de otro número. Los locos tienen el alma transparente porque se quedaron atrapados entre la luz y el blanco. Los locos que no caminan son atados a las sillas por la cintura, resbalando dentro de la atadura y mirando al cielo sin decir nada, porque los locos han olvidado hablar. Los locos fueron ingenieros, matemáticos, físicos, filósofos, profesores de inglés, también albañiles, pescaderos, jardineros, transportistas, padres, amigos, hijos. A los locos se les inyecta, se le da pastillas rosas, azules, blancas, verdes, naranjas, se les pone una contención de fuerza. A veces se les ata a la cama con correas imantadas, a veces se les encierra en una celda. A veces se les llena la cabeza de enchufes que dan corrientes y les dejan dormidos. A veces, otras veces, algunos mueren. Los locos se tiran al suelo y quedan echados de lado como acostados en una cama blanda de sedas y cierran los ojos y juntan las manos como si fuera otro quien se las coge. Abren los ojos cuando oyen abrirse la puerta y despegan la cara del charco de baba. Los locos se quitan la ropa y se quedan desnudos.
Corren por la habitación y se rascan la cabeza, y se tocan, y se ríen, y se sientan en una esquina donde lloran hacia adelante y hacia atrás. Los locos se arrancan las pestañas y se las comen, y se las guardan en el bolsillo. Y cuando ya no les quedan pestañas, se tiran de los párpados, y se pellizcan las cejas, y se clavan las uñas, y se hacen sangre. Los locos conocen la verdad, una verdad que se esconde entre los ojos, en las líneas de la mano, en la arrugada ropa que les viste. Los locos tienen corazón. Todos los locos tienen corazón, aunque los cuerdos lo hayamos olvidado. Los locos se mecen en la baldosa mientras hacen números para invocar a Satán. Y saben, ellos saben quién es Satán. Y cuentan con los dedos de las manos y de los pies y pierden la cuenta mientras suman y restan y se van hasta la ventana de rejas por donde entra la luz y gritan, gritan, pero no saben lo que dicen, aunque ellos saben. Y alguien se acerca y les da unas botas y se quedan agarrados a la reja mirando el infinito, contra la pared, y ya no hablan, ni gritan, ni cuentan, solo miran, más allá de nosotros. Los locos se mean encima. Se quedan parados mientras la orina resbala por sus piernas y forma un charco donde los pies descalzos pisotean el líquido de urea. Y sonríen como si fuera un regalo recién abierto. Y se agachan y lo tocan con las manos, que se chupan hasta que llega el cuidador de turno y le saca del charco. Y el loco no deja de sonreír con el dedo metido en la boca. Los locos aman, todos los locos aman. A los locos se les ha parado el tiempo porque lo desconocen, y las estaciones, y la Navidad. El tiempo que no reclaman ni entienden, el tiempo que una vez existió fuera del pabellón 54. Ese tiempo cuerdo que algunos no amamos, el tiempo de afuera que se persigue como locos. Los locos gritan mirando hacia atrás. Son arrastrados a la celda. No me abandonéis. No me abandonéis. No me abandonéis. No me No me abandonéis. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, pues llegado este momento, si alguien quiere hacer alguna intervención, pregunta, sugerencia, opinión. Bueno, mientras lo pensáis, lo piensan, al hilo de todo lo que ha dicho y ha leído María Jesús, no sé si conocéis una novela que lleva por titular, no recuerdo la autora, caramba, es una francesa, El baile de las locas. Es una novela, han hecho la película y aborda desde otro punto de vista, pero también el mundo de la locura y sobre todo el mundo en el que, bueno, habla en concreto, se centra en el hospital La Salpêtrière de París, que en el siglo XIX recogía a enfermos no solo mentales, sino en el caso de las mujeres, por ejemplo, a todas las que eran un incordio socialmente hablando. Es decir, a las que querían ser libres, a las prostitutas, a las que, bueno, pues eran un incordio para las familias porque les ponían en evidencia. Y si tenéis ocasión de leer el libro, incluso de ver la película, yo creo que es un tema muy interesante. Y digo esto porque la poeta que nos va a acompañar en abril, Olaya Castro, tiene un libro que se llama Bajo la luz, el cepo, y en una de las partes de este libro, creo que es la tercera, aborda también el tema de la locura a partir de este lugar que es abordado en la novela de El baile de las locas, del hospital de la Salpêtrière. Y bueno, no sé, es como para añadir un poco, si queréis, lectura en esta línea, si es que os interesa el tema, sobre todo ahora que todo lo que concierne a la enfermedad mental sigue siendo no solo de alguna manera tabú, sigue siendo de alguna manera un estigma y una tomadura de pelo por parte de las instituciones en algunas ocasiones, porque bajo términos como derechos humanos no hacen más que quitar derechos
a muchas de las personas que padecen este tipo de enfermedad. Pero bueno, ese es otro tema que abordaremos en otro momento. Si alguien quiere hacer una pregunta o decir algo. Sí, Urchi, por favor. Urchi, allá. Y si quieres, da la luz de la sala para que nos veamos. Buenas tardes. Hola. ¿Funciona? ¿Se me escucha? Sí, sí, Bueno, perfectamente. voy a hacerte una pregunta que en realidad son dos. Ha sido una lectura muy intensa, es un tema del dolor. Tú has trabajado en otros libros también el dolor. La pregunta que te quiero hacer, la primera, es muy sencilla. ¿Qué objetivos tienes con Gaviotas en la cabeza? Como poeta y como escritor, o quizá como mujer. Y la segunda es, me imagino que sobre todo el tema del pabellón, las miradas, etcétera, habrás tenido que recabar una información que no es una información pública. Has comentado y sabemos, los que te conocemos, que trabajas en un hospital. Pero esa información no es de recibo en el hospital que tú trabajas. Me imagino que habrás tenido que recabar más información en otros hospitales que no son geriátricos, que no son psiquiátricos, etcétera. Me gustaría que hablaras de todo eso un poquito. Bueno, el objetivo de Gaviotas en la cabeza es simplemente dar un poco de voz a la enfermedad mental que no se le suele dar mucha voz. A lo mejor sí que hay más voz en la narrativa, ¿no? Ahora todos hemos visto que se ha llevado al cine Los renglones torcidos de Dios también, que en narrativa sí que muchas veces se aborda más el tema de la locura y de las instituciones en las que esta gente está metida, ¿no? Entonces el objetivo era ese, simplemente que a través de la poesía también se le pudiera dar un poquito de luz y de voz. Con respecto a la segunda pregunta, es muy difícil entrar en los mundos psiquiátricos y entrar en un psiquiátrico. Para que nos hagamos una idea, en todos los hospitales donde la unidad de psiquiatría, donde existe unidad de psiquiatría, está cerrada con llave. Nadie del hospital puede entrar, salvo los que trabajan en ese pabellón. Yo tengo la suerte de que al trabajar en un hospital tengo contacto con algún psiquiatra, entonces me oriento a nivel de medicación y de algunos comportamientos que tienen los enfermos cuando ingresan hasta que se les va, digamos, poniendo un poquito en orden y se les va quitando cierta medicación para intentar volverles a lo normal, tienen unos comportamientos muy parecidos. Entonces me habló un poco de esos comportamientos. El documental del desencanto de Jaime Chavarri me ayudó muchísimo, me parece a mí un documental buenísimo, es mi criterio. Y después me documenté mucho en vídeos que hay en YouTube y en documentales que existen sobre las cárceles psiquiátricas, porque no es lo mismo una persona que intenta suicidarse o que se le va la cabeza y empieza a ver arañas por la pared, que las personas que se les va la cabeza y cometen un acto criminal, ¿no? Por ejemplo, en el libro he leído el de la madre que mató a su hijo, lo troceó y se lo comió. Eso es algo real, que está documentado. Entonces, este tipo de enfermos psiquiátricos van a cárceles psiquiátricas, no a lo que conocemos como manicomio. Al manicomio van solamente los locos que no han cometido ningún acto delictivo. Entonces, de cárceles psiquiátricas hay mucha documentación, sobre todo en países como Colombia, como Chile. Ahí pude sacar bastante información. Y luego vi un documental también sobre los niños que los padres abandonan precisamente porque ya nacen con algún tipo de locura.
Entonces, a medida que va creciendo, eso se va haciendo más imposible, no quieren tener a esa persona en casa y entonces los llevan a instituciones para niños mentalmente tocados. Y ese documental es muy duro, porque muchas veces no hay suficiente vigilancia, entonces se les ata las patas de las camas, los niños se desnudan, los niños se hacen pipí encima, se restriegan en el suelo. Bueno, las condiciones son horrorosas, pero es que eso existe. Y fundamentalmente me documenté así. También hice alguna lectura de algún ensayo que hay escrito sobre la locura, sobre los mundos que se ven dentro de la locura y tal, pero fundamentalmente fue a través de documentales, porque ya te digo que entrar en una unidad de psiquiatría, ni para mí mismo que estoy en el hospital y me podría... No puedes. Eso está bajo llave. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna más? Sí, pero ha levantado otra persona. ¿Te importa que intervenga la otra persona antes? Sí, hay otra persona. Bueno, María Jesús, yo lo primero, darte la enhorabuena porque me ha deslumbrado la lectura y he tenido la sensación de que me cogías las tripas y me llevabas a una velocidad a la que yo no podía seguir, y esa escritura tan delicada y con ese poder como me ha ocurrido un poquito como Ángela también, que lo he tenido que dejar a ratos, incluso irme un poquito lejos del libro porque me llevabas, y creo que eso es no sé, que es algo para, pues eso, para darte la enhorabuena, porque no recuerdo otro libro que me haya producido una sensación tan física, y a la vez es un placer leerte porque, bueno, y escucharte todavía muchísimo más, porque es una escritura, como digo, delicada, poderosa, como hemos podido todos ahora disfrutar, y que, bueno, pues darte las gracias porque es maravilloso lo que has compartido, y bueno, desde el sentimiento creo que se me nota, pero no quería perder la oportunidad de agradecértelo. Gracias a ti por tu lectura y por todo eso que has descubierto. Gracias. No sé si Kepa, ¿quieres intervenir? Me gustaría hacerte un montón, pero tampoco quiero ser un poco pesado. Pero me gustaría dos cosas para entendernos. Hay un homenaje a Panero. Me gustaría saber si has leído poemas del Manicomio de Mondragón. Y también hay por lo que has leído, hay una descripción de los ojos y de la mirada de los locos. ¿Has querido incidir en ese planteamiento como si fuera una figura plástica para darle más fuerza expresiva quizá a los poemas, o sencillamente te ha salido sin más? Gracias. He leído mucho a Panero, bueno, aparte de que como poeta me encanta. Para escribir este libro leí efectivamente muchísimos más poemas y me documenté en más cosas de su vida que yo desconocía y que las he descubierto a través de las lecturas que he hecho de él. Con respecto a la mirada de los locos, pues es que es una mirada muy característica, porque te miran prácticamente sin mirarte. Se les quedan como vidriosos, casi todo es efecto de la medicación. Pero es una mirada como turbia, como si no te escucharan, como si no te vieran. Entonces es una característica que sí que quería subrayar en el libro. Quería que estuviera esa, igual que cuando ellos tienen un vaivén, muchos, que pueden estar horas haciendo eso simplemente, sin hacer nada.
Pues todo eso sí que quería reflejarlo en el libro y en la mirada en particular, sí, ha sido un poco buscado. Hola. Hola, Susana. Bueno, yo estoy sobrecogida también por la lectura. Creo que es de una crudeza, bueno, para mí en estos momentos de mi vida, pues me ha resultado duro escuchar lo que he oído. Y luego, por un momento, salvo un par de momentos, yo ahora que estoy teniendo mucho contacto con el ámbito residencial de ancianos, me estabas hablando de lo que yo estoy viendo y de lo que estoy siendo testigo en estos momentos de mi vida. Entonces, me parece que un libro así tiene mucha fuerza para conmover, movilizar y instar a personas que tienen capacidad para tomar decisiones y decidir bien para el bien de todos. Y creo que igual habría que hacerlo extensivo a esa otra parte de la sociedad de la que no estamos tan lejos los que estamos aquí esta tarde reunidos y que muy posiblemente en unos años vamos a tener que recibir esa asistencia social, esos cuidados y que bueno, pues que yo estoy viendo escenas como las que has descrito en tu libro, ¿no? Y es conmovedor, me resulta conmovedor. Como en un estado como el nuestro, que se supone de bienestar, y se haya descuidado tanto y puesto en manos privadas con pues todos esos cuidados, no solo a las personas con un problema psiquiátrico, sino a las personas que vamos a llegar a una cierta edad y ya hay un deterioro cognitivo y bueno, en fin, que bueno, que tiene mucha fuerza esto. Y espero que conmueva pues para que esto movilice hacia en otra dirección, ¿no? Sí que es cierto que en las instituciones donde se ingresan a las personas mayores, por cualquier otro motivo, simplemente porque ya son ancianitos y no pueden estar en casa, hay muchas veces que nos encontramos con personas que tienen un deterioro psíquico simplemente por la vejez. No están locos ni nada por el estilo, simplemente el deterioro. El Alzheimer, por ejemplo. Yo el Alzheimer lo conozco bien porque mi padre murió de Alzheimer, estuve 10 años cuidándolo y es una de las cosas más duras que hay, porque es una regresión hacia atrás absoluta. Entonces, al principio de la enfermedad, ellos todavía son capaces de comer, de ponerse una chaqueta. Al paso del tiempo, y no mucho tiempo, al menos en el caso de mi padre, ya no sabía comer, ya no sabía utilizar los cubiertos, ya no sabía abrocharse un botón. O sea, pierden toda capacidad de orientación y absolutamente de todo. Es como si volvieran a ser bebés. Por supuesto, dejan de hablar, dejan de tragar, ya no... nada. Entonces sí que es verdad. Que no te conocen ni nada. No te conocen, por supuesto, no te conocen nada. Hay una película que es de película española, ¿y tú quién eres? Ah, pues gracias. Y bueno, era un poco eso, que en las instituciones de los enfermos mayores pues suele pasar eso también, que hay personas
que no están locos, pero que sí que actúan muchas veces, como en el caso de los que han perdido la razón. Quienes leáis este libro, Gaviotas en la cabeza, al hilo de lo que decías tú, Susana, María Jesús tiene otro libro que es un poco, se podría tender un puente entre este y él, que es Hay caballos atravesados en mi garganta, que igual ya lo has leído, y en el que sí que te sitúas un poco en esos hablo centros. sobre todo de la enfermedad del Alzheimer, en concreto del Alzheimer. Bueno, madre mía, vaya tarde. Pues muchas gracias, María Jesús, salvo que alguien quiera continuar preguntando, diciendo A algo. vosotros siempre. Gracias por venir hasta Vitoria. Al frío. Al frío, gracias a todos vosotros y vosotras por acudir aquí esta tarde. Y ya os aprovecho para anunciaros que el mes que viene, el día 24 también, tendremos a otra poeta estupenda, a Rosa Lentini, una mujer de tradición poética, literaria, que también traerá una poesía que no es la poesía al uso y que, bueno, pues yo creo que nos alumbrará bastante también. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias. Bueno, tenéis el libro atrás, si queréis os lo dedica, con todo el placer y el gusto. Sí, sí. La tiene ella. Lo tengo aquí.